Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo especial para todos nuestros clientes a través de las Tools Store a nivel nacional. Agradecerles a ustedes por el compromiso, que un poco más de conocimiento, conocer un poco más de nuestras tecnologías y obviamente hablar de los procesos que aplican aquí en Colombia basados en las aplicaciones de soldadura como tal. Vamos a dar unos 5 minuticos para que se puedan conectar más personas a través de nuestro Facebook y poderlos invitar obviamente a que participen de estas capacitaciones que son positivas y muy constructivas a nivel nacional. Vamos a enfocarnos el día de hoy en la marca Elite como tal. Gracias nuevamente saludándolos a todos ustedes, gracias por la participación, por el compromiso, por querer adquirir un poco más de conocimiento. Me presento, mi nombre es Gilbert Torres, técnico y experto de la línea de soldadura Elite. Queremos conectarnos con todos nuestros usuarios finales a través de las Tools Store a nivel Colombia, directamente de la página Facebook y directamente de las tiendas como tal. La idea de la capacitación del día de hoy, al igual que todas nuestras capacitaciones, es poder traer muy buenas noticias enfocadas a las necesidades que cada uno de ustedes necesitan en el día a día de las aplicaciones de soldadura y que para la marca Elite teníamos un espacio grande, muy grande, que no teníamos la solución inmediata para ese requerimiento que ustedes nos estaban pidiendo pues a través de todos estos años realmente. Digamos que la gran necesidad que tenemos hoy en día es que en sitios donde no tenemos un suministro eléctrico de red de alimentación, nuestras máquinas de soldar en la marca Elite tenían una gran limitante y es que como no había donde conectarlas, pues no teníamos cómo poder hacer la aplicación de soldadura. Hoy por hoy les podemos decir a ustedes que en la marca Elite tenemos las conocidas motosoldadoras, que son máquinas que tienen muchas ventajas, muchas bondades tecnológicas y que obviamente es el resultado positivo de todas esas dudas, esas inquietudes que ustedes generaban cuando van a nuestras tiendas y obviamente hacen estas preguntas de por qué no tener una máquina soldadora, de por qué no poder realizar soldadoras en sitios donde tenemos restricción de red de alimentación y pues digamos que hoy a la fecha queremos hacer este lanzamiento oficial de la marca Elite con nuestras máquinas motosoldadoras para poderles brindar a ustedes todas estas soluciones frente a los requerimientos y frente a las necesidades que ustedes mismos les generan en la fabricación o en la reparación de piezas de soldar. Además de hablar obviamente de la tecnología que tenemos y que estamos mostrando en este momento, obviamente vamos a hablar de lo que es el proceso que abarca o que va en combinación con este tipo de tecnología en lo que son aplicaciones 100% manuales. Entonces durante la capacitación vamos a hacer una descripción general del producto, una descripción general del proceso de soldadura y la invitación obviamente es que ustedes puedan participar en esa actividad práctica que tenemos en cada una de nuestras tiendas a nivel nacional y es que cada uno de ustedes va a tener la libertad de poder prender esta motosoldadora, ajustar sus amperajes, hacer aplicaciones de soldadura. Vamos a trabajar con dos tipos de electrodos, vamos a trabajar con los tipos rutílicos, con los tipos básicos,
para que ustedes puedan entender cómo funciona la máquina. Además de esto, pues vamos a hacer un pequeño concurso asociado a la habilidad que cada uno de ustedes destrece o pueda demostrar frente a las técnicas de aplicación. Entonces la idea es que ustedes puedan hacer un cordón aproximadamente de 20 centímetros, donde se va a hablar o se va a tener criterios de inspección visual basados en normatividad, un cordón con buena uniformidad, con una buena técnica de aplicación, que no genere defectos como el exceso de salpicadura, que genere defectos como el socavado, el abultamiento o la sobremonta de soldadura. Digamos que la idea es que ustedes puedan poner en práctica ese tipo de aplicaciones con el motosoldador y pues que puedan participar activamente del ejercicio teniendo en cuenta el lanzamiento de nuestra motosoldadora G235S. Antes de iniciar pues, en la parte detalle de nuestro producto, tenemos una presentación de diapositivas que es una presentación muy constructiva, muy positiva para que ustedes de pronto puedan argumentar un poco más o tener un poco más claro el concepto de lo que define el proceso como tal. Entonces, importante entender aquí la primera imagen que tenemos, que hace referencia a lo que es la marca Élite. En este caso, estamos hablando de lo que es las herramientas para los profesionales más exigentes. Entonces, digamos que el mensaje más importante de la marca es que ustedes entiendan que Élite es un segmento 100% profesional pesado, que es una marca donde el nivel de exigencia en la parte de aplicación no va a estar limitado, por el contrario, vamos a tener unas facilidades de operación con muy buena tecnología, con muy buena herramienta, con muy buena ayuda. Entonces no tenemos ninguna limitante, sino por el contrario, básicamente podemos mostrarles a ustedes un buen número de referencias en herramientas, pero pues el tema de hoy va a estar enfocado más a esa herramienta esencial para unir metal, como lo es las máquinas de soldar en combinación con las motosoldadoras o las máquinas generadoras de corriente. Siempre que hablamos de soldadura, obviamente es importante que entiendan la definición, el concepto. Digamos que todo lo que nosotros hacemos a través de estas imágenes, todo lo que les compartimos en las descripciones de nuestros productos de soldadura, están basados en lineamientos que son que son caracterizados por entes mandatorios como lo son las normas a nivel latinoamericano y a nivel europeo. En este caso estamos basados en la norma AWS o en la Sociedad Americana de Soldadura, que nos establece una serie de requisitos que son de carácter o de uso obligatorio para poder cumplir con las aplicaciones de soldadura. Entonces, dentro de toda esta normatividad, que es de carácter obligatorio, hay una parte donde aparece el glosario o la definición y los conceptos de soldadura. Entonces tenemos que la definición de soldadura en este caso es la unión de materiales metálicos. Acuérdense que nuestra esencia es soldar sí o sí el metal, porque en soldadura encontramos varios tipos de soldaduras en materiales no ferrosos. La aplicación o la soldadura de una madera, la aplicación o la soldadura de un plástico, de un polímero, de una fibra de vidrio. Se consideran aplicaciones de soldadura, pero no materiales metálicos, porque intervienen elementos químicos en estado líquido. Entonces, fíjense que nuestra esencia, en la marca Élite, pues van a estar direccionados a lo que es la unión de materiales metálicos. Cuando yo hago un arco eléctrico, sea cual sea el proceso MMA, el proceso GTW-TIC, el proceso GMW-MIC-MAC, el proceso FCW, interviene una temperatura que oscila entre los 3000 a los 6000 grados Celsius aproximadamente. Entonces, al tener expuestos los materiales que están en estado sólido frente a esta temperatura, pues el cambio automáticamente va a ser de sólido a líquido, y cuando tiende al enfriamiento, pues vuelve a un estado sólido. En conclusión, la combinación de estos cambios de estado de materia hace que la soldadura se adhiera al metal base, lo que va a generar una pieza en fabricación o una pieza en reparación. Entonces, básicamente es el conjunto de la unión de la soldadura con el metal base. Vamos a utilizar sí o sí siempre un material de aporte. En este caso, pues la capacitación está enfocada a ese electrodo revestido que utilizamos día a día, lo que es el 6013, lo que es un 7018, lo que es un 6010, un 6011, pero también ustedes deben tener en cuenta que existen también unas soldaduras especiales. Entonces, cuando hablamos de la definición de soldadura, intervienen dos grandes líneas. Tenemos las soldaduras de producción, que podemos ver ahí un perfil donde estamos aplicando o donde se aplicó un 6013, son esas piezas que se fabrican día a día en la fabricación de una puerta, de una ventana,
un cerramiento, una cubierta, hasta una escalera metálica. Son esas piezas que se fabrican repetitivamente con el fin de poder darle un uso y un desempeño a la operación final de lo que se está fabricando. Pero también tenemos las soldaduras especiales. Esas soldaduras especiales están enfocadas a el aprovechamiento, al reutilizar una pieza que al adquirirla en un producto 100% nuevo pues puede salir muy costosa. A veces pues el poder de adquisición no alcanza para comprar la pieza nueva y se puede hacer un reproceso, se puede hacer una fabricación o una reparación de esa pieza. Entonces a este tipo de soldaduras las llamamos soldaduras de mantenimiento o soldaduras especiales. Dentro de las soldaduras de producción, pues resaltamos aquí lo que es el acero al carbono. El acero al carbono pues generaliza lo que es el laminado en frío, el hot roll, todo el tema de perfilería, y también manejamos el tema hot roll, el laminado en caliente, todo el tema estructural. Entonces recuerden que en la marca Élite siempre vamos a resaltar que es un segmento 100% profesional pesado, que lo que hace es suplir las necesidades de la aplicación de soldadura en cualquiera de estos agentes, tanto en las soldaduras de producción como en las soldaduras de mantenimiento. Esas soldaduras de mantenimiento se determinan como soldaduras de acero inoxidable, soldaduras de aluminio, soldaduras de recubrimientos duros, soldaduras de aleación o soldaduras de fundición como tal. Es importante que cuando hablamos de la definición, de la terminología, del concepto de soldadura, ustedes deben ser conscientes de los riesgos que tenemos frente a este tipo de operaciones de soldadura. Entonces digamos que tenemos riesgos cuando tenemos la emisión de gases o de rayos invisibles infrarrojos y ultravioletas, donde tenemos que utilizar una careta fotosensible. Cuando trabajamos los procesos con protección gaseosa, pues estamos expuestos a que es un gas comprimido que puede generar alguna explosión si hay una mala manipulación. Aquellas personas que tienen limitaciones físicas como tutores, marcapasos o prótesis metálicas pueden estar sujetas al electromagnetismo, una descarga eléctrica debido a las máquinas de soldar si no tenemos factores de seguridad que con la marca Élite contamos. Tenemos la inhalación de gases altamente tóxicos. Recuerden que la soldadura es la combinación de elementos como el cromo, como el azufre, como el fósforo, como el níquel, que son altamente tóxicos para el sistema respiratorio. También cuando hacemos soldaduras en ambientes hostiles, por ejemplo, un porcentaje alto en humedad, la fabricación o la reparación de una pieza que estemos desarrollando bajo la tierra, hasta dentro de un tanque, pues puede generar alguna descarga eléctrica si no tengo, por ejemplo, elementos dieléctricos que eviten esa propagación de corriente a través del cuerpo. La emisión o la inhalación realmente de elementos químicos. Recuerden que cuando ustedes hacen soldadura, una pieza puede tener una capa de pintura, puede tener un agente oxidante, puede tener un líquido, un fluido, un aceite, un refrigerante. Entonces la inhalación de estos elementos químicos también nos va a afectar significativamente el sistema respiratorio. Una de las, digamos que de las limitantes que tienen las máquinas motosoldadoras o generadoras de corriente es que el nivel de ruido es altamente tóxico pues para el oído. Digamos que normalmente es importante tener los tapaoídos de inserción, los tapaoídos tipo copa, porque pues va a ser constante esta percepción de un ruido que no es agradable, y también vamos a estar expuestos a las temperaturas. Entonces fíjense que tenemos símbolos de advertencia que de una u otra manera son mensajes constructivos para que cuando ustedes vayan a ejecutar las aplicaciones de soldadura, sí o sí deban utilizar los elementos de protección personal. En Colombia pues somos muy ricos en los distintos cambios climáticos, tenemos sol, tenemos agua, tenemos calor, tenemos frío, tenemos humedad, y a veces las aplicaciones de soldadura se pueden volver complejas debido a esos niveles de aplicación. Muy importante que tanto para climas cálidos como para climas fríos siempre utilicemos nuestros elementos de protección personal, porque estamos expuestos a estos riesgos de soldadura cuando realizamos las aplicaciones. Dentro de la terminología de lo que nos establece la Sociedad Americana de Soldadura aparece este proceso que se conoce como el proceso SMW. Eso es un concepto desglosado de la norma americana, pero también vamos a encontrar el proceso MMA, que es el mismo, sino que viene en un desglose de la norma europea. Entonces, para el primer caso, significa Shell Metal Arc Welding, su traducción al español, soldadura por arco eléctrico con electrodo manual revestido, y el desglose en MMA significa Manual Metal Arc Welding,
soldadura manual de metal por arco eléctrico. Entonces, básicamente está enfocado en lo mismo, la aplicación de un electrodo manual para la unión de metales tanto en la línea de producción como en la línea de mantenimiento. Los nombres coloquiales con los que estamos acostumbrados a encontrar en el mercado, entonces es la soldadura de barra, la soldadura eléctrica, la soldadura de varilla o la soldadura revestida. Entonces es muy importante que ustedes entiendan que los conceptos coloquiales, digamos que de otra manera a través de los avances tecnológicos que venimos desarrollando, pues pasan a un segundo plano porque los conceptos técnicos ya se deberían manejar a la fecha, porque cuando yo compro una máquina con muy buena tecnología, los conceptos deberían manejarse como conceptos de soldadura básicos. Entonces, cuando yo, por ejemplo, generalizo de soldadura eléctrica, recuerden que a nivel mundial existen más de 200 procesos de soldadura eléctrica, y de esos 200 procesos de soldadura eléctrica, en Colombia solo aplicamos 5. Entonces, fíjense que es muy importante que ustedes puedan interpretar de manera asertiva cuál de esos procesos de soldadura eléctrica necesitan. La capacitación del día de hoy está enfocada a lo que es el proceso MMA o el proceso SMAW, que significa, vuelvo y lo repito, soldadura por arco eléctrico con electrodo manual revestido. Ahí tenemos 3 líneas representativas de nuestra marca. Tenemos la línea Plus, o pues digamos que la línea que resalta en el segmento profesional pesado, que es la línea Élite. Tenemos la línea profesional, que también es una línea muy competitiva en el mercado nacional, que es la marca Furious. Y tenemos la línea 100% industrial, que es la marca Sweiss. Entonces, tenemos marcas destinadas para cada necesidad, para cada requerimiento por parte de cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que pasa cuando yo hago la aplicación del electrodo revestido? Entonces, primero lo que tenemos es que la máquina de poder, la fuente de poder, tiene la capacidad de poder generar un cortocircuito, pero ese cortocircuito lo hace de manera controlada. La operación de la tecnología viene directamente desde el inversor. Entonces, el concepto de la máquina de soldar es reducir ese voltaje ampliando el amperaje en una muy buena estabilidad de corriente. Al ser una máquina inversora, pues básicamente lo que hace es transformar la corriente alterna en corriente directa. Recuerden que para saber cuándo es una corriente directa es porque siempre va a aparecer un menos o un más, o sea, las polaridades. Entonces automáticamente se deduce que es una máquina que rectificó esa corriente, que es la que nos suministra una red de alimentación como lo es la corriente alterna. Cuando hay aplicación de soldadura, y ahí lo vemos en la imagen didáctica, pues va a haber una combinación de elementos. Entonces tenemos el electrodo revestido, que por efecto del calentamiento de la temperatura de los 3000 a los 6000 grados Celsius, pues se combina el material de aporte con el material base, generando unas características mecánicas, o sea, resistencia como tal, físicas, que me permite hacer las soldaduras en varias posiciones de soldeo, y químicas, que la composición química que tiene el material de aporte sea compatible y homogénea con la composición química del material base. Además de eso, pues el material de aporte que vamos a utilizar sí o sí en la aplicación de soldadura es el electrodo manual revestido, donde interviene obviamente la fuente de corriente, en este caso es la tecnología inversora, y aquí obviamente para poder tener esa fluctuación de corriente se necesita obviamente los conductores de corriente, que son los cables como tal. Los cables, en este caso, pues la composición química que tienen, o la esencia, pues son cables 100% a base de cobre. Para poder tener obviamente la aplicación del proceso de soldadura se requiere que tengamos el cable conductor de corriente, tanto de la alimentación como de los cables donde va a fluctuar la corriente. Entonces tenemos el cable pinza portamasa o la pinza masa, y tenemos la pinza portaelectrodo como tal. También es muy importante que ustedes conozcan el desglose de lo que es ese electrodo revestido, que tiene unas funciones súper importantes. Entonces tenemos el electrodo como tal. El electrodo aquí en Colombia viene en varias dimensiones y diámetro. Entonces las dimensiones están asociadas a la longitud del electrodo como tal. En Colombia existen 3 tipos de longitudes. Por 30 centímetros, 300 milímetros, 35 centímetros, 350 milímetros y 45 centímetros, 450 milímetros. Digamos que la longitud del electrodo hace que yo pueda tener un desplazamiento de cordón relativamente alto para las aplicaciones de soldadura, que recuerden que ese es un proceso 100% manual. Entonces, al realizar una aplicación en un proceso manual, pues el cuerpo no va a tener o no va a mantener una posición determinada y fija por más de 1 minuto de tiempo en aplicación. Entonces es importante que las longitudes
se diseñaron basadas en el comportamiento físico frente a una posición determinada, ¿listo? Tenemos dentro de las partes del electrodo el extremo portaelectrodo, que es la parte desnuda del electrodo, por allí va a fluctuar la corriente, vamos a ver si con el tutor podemos ir señalando, extremo portaelectrodo, entonces es el núcleo, la parte desnuda, es la varilla en su esencia, por donde va a fluctuar la corriente inicialmente, ella arranca desde esta parte y finaliza a donde dice el extremo de arco, o sea, la corriente va a fluctuar por el metal, pero si no tuviera el revestimiento, pues el cortocircuito sería de manera descontrolada. Para poder mantener ese control de ese arco, se necesita eso que estamos señalando ahí, el revestimiento o el recubrimiento. Entonces, ese revestimiento, ya lo mencioné, es la combinación de 12 a 16 elementos químicos que generan esas características particulares de resistencia, esas características particulares de operación y esas características particulares en cuanto a la polaridad, el tipo de corriente y la composición química como tal. Es importante que no solo nos enfoquemos a la manipulación adecuada del equipo de soldadura, al mantenimiento preventivo, sino también nos enfoquemos en la manipulación de ese material de aporte. ¿Por qué? Porque cuando la soldadura se fabrica 100% de industria, la soldadura trae unas características muy importantes como es el porcentaje de humedad y la adherencia a la soldadura como tal. Entonces, hay un numeral que lo resaltamos acá que dice que es el AWS 5.1 enfocado al acero al carbono, donde hace la descripción general de lo que es las características mecánicas, físicas y químicas de los electrodos, pero también vemos que ahí nos dan una serie de recomendaciones de cómo se debe almacenar el material de aporte. Entonces es importante que ustedes también entiendan que la soldadura no se puede dejar en el piso, en la pared, no se puede exponer a la humedad, no se pueden golpear los electrodos, no se pueden dejar cerca contaminantes como por ejemplo el cemento, los aceites, porque de manera volátil la composición química se altera. Entonces hay que tener mucho cuidado con la manipulación de los electrodos. El caso puntual para el tema estructural está asociado al electrodo 7018, que es un electrodo muy delicado en cuanto a su manipulación. Hay algo que se conoce como la nomenclatura de la soldadura, entonces ese numerito que ustedes encuentran en el electrodo tiene un significado muy importante y que ustedes deben aprenderlo a interpretar. Entonces la E hace referencia al electrodo, por eso es que yo les decía a ustedes que los nombres coloquiales de varilla, de barra, de aporte, pues en este proceso no aplica porque realmente la letra E tiene un significado y esto pues nos determina que es un electrodo en su esencia como tal. Los dos primeros dígitos hacen referencia a las características mecánicas. ¿Qué quiere decir eso? Pues que es el resultado final de cuánto puede resistir la soldadura frente a un material base. En este caso, tomamos como ejemplo el electrodo más convencional, más comercial en el mercado, que es el 6013. Los dos primeros dígitos, pues simplemente lo que hacemos es multiplicarlos por 1000 y ahí nos va a dar esa resistencia. 60 por 1000 son 60.000 libras por pulgada cuadrada que va a resistir esa soldadura frente a unos agentes exigentes que ya más adelante los vamos a mirar. El tercer dígito son las características físicas. Cuando tenemos el número 1 quiere decir que ese electrodo trabaja las 5 posiciones básicas de soldeo, que es la posición plana, la posición horizontal, la posición vertical. Dentro de la posición vertical encontramos la progresión ascendente y la progresión descendente, y también tenemos la posición sobre cabeza. Entonces cuando encontramos el número 1 quiere decir que los electrodos trabajan las 5 posiciones, pero si ese número cambia, automáticamente el electrodo estaría limitado para trabajar unas posiciones determinadas. Y el cuarto dígito indica las características químicas y eléctricas a las cuales puede trabajar este electrodo. Entonces, cada vez que ustedes adquieran un electrodo revestido, lo que deben tener súper claro y que es muy importante es que puedan interpretar la nomenclatura de la soldadura para poder identificar si es un material de aporte que sea compatible con la soldadura, con el material base y poder tener los resultados satisfactorios de aplicación o reparación de la misma pieza como tal frente a este tipo de aplicaciones. Cuando yo les hablo de las propiedades mecánicas, las soldaduras se llevan a unos niveles muy altos de exigencia, entonces ahí podemos ver probetas dobladas por raíz, de manera lateral, de manera longitudinal, pero digamos que el nivel más alto de exigencia para comprobar que la soldadura tiene esa resistencia se conoce como ensayo de rotura. El ensayo de rotura pues es una deformación que tenemos, ahí podemos ver que hay un tornillito que es el resultado de la aplicación que tenemos en la imagen al lado de soldadura que hicimos capa sobre capa. Entonces ahí se ve como una platina biselada, ahí es correcto, ahí tenemos una preparación angular y si ustedes se dan cuenta todas esas ondas, si las alcanzan a ver,
esas onditas que vemos ahí son capas sobre capas de soldadura, esto se pasa a un torno y el resultado de esta probeta es lo que tenemos ahí al lado, que es el tornillito. Entonces ese tornillito se pone en una prensa que obviamente está calibrada, está certificada para ver los comportamientos de deformación del metal, punto de elongación, punto de fluencia, punto de rotura, y aquí es donde nos determina cuál es la resistencia de la soldadura. Por eso yo les decía a ustedes que cuando hablamos de 60-13 son 60.000 libras antes de que el punto de rotura llegue a su quiebre en ese tipo de aplicaciones. Entonces, ese es digamos que esta es la manera de corroborar o de garantizar que la soldadura cumple esta resistencia como tal. Entonces, pues si tenemos un 70-18, ya no son 70.000, ya no son 60.000, sino 70.000 libras, y podemos encontrar también soldaduras con 80.000 libras, con 100.000 libras, y dependiendo de la necesidad, pues así mismo vamos a encontrar las características mecánicas. Dentro del último dígito, entonces vamos a encontrar la composición química y eléctrica de los electrodos. Entonces el primer grande grupo que tenemos son los que en su último dígito terminan en 0 y en 1, que se conocen como electrodos tipo celulósicos. El material natural que predomina en el electrodo es la celulosa. La celulosa es un material 100% natural que se extrae de la corteza de los árboles, es con lo que se fabrica todo el papel y sus derivados, y por ende pues es un producto inflamable. Entonces en los electrodos revestidos se necesita que el arco sea muy fuerte, que sea muy agresivo y que tenga muy buena particularidad al momento de hacer aplicaciones basadas en pases de raíz y fondeo. Entonces el electrodo celulósico es el ideal para poder hacer esas aplicaciones de soldadura donde a veces se nos limita en, por ejemplo, la fabricación o reparación de un tubo, donde suministramos derivados del petróleo, tanques de almacenamiento, las mismas embarcaciones y todo este tipo de piezas que de otra manera no se pueden hacer las soldaduras al lado opuesto, sino solo por un lado, pues siempre vamos a utilizar este electrodo tipo celulósico. Tenemos los electrodos convencionales, digamos que el electrodo convencional es el tipo rutílico, ya lo he mencionado que son los que en su último dígito terminan en 2, 3 o 4, en este caso estamos hablando del 60-13. El material que predomina ahí es el rutilo. El rutilo también es un material natural que se extrae, hasta hace unos años se extraía de unas islas de Australia, que mediante un proceso de tamización, la manera de poder identificar ese rutilo es cuando ustedes tengan el 60-13 y si tienen la oportunidad de poderlo mirar detalladamente, van a encontrar unos micropuntos de color negro súper pequeñitos. Esa es la esencia de ese electrodo y digamos que se caracteriza porque, si se dan cuenta, tenemos un cordón con muy buena uniformidad, tenemos una remoción de escoria que es efecto del material o de la composición química realmente. Esa escoria queda supremamente brillante, genera una salpicadura súper fina y es el electrodo que de una u otra manera se utiliza para la aplicación de soldadura cuando yo quiero aprender a soldar, cuando yo quiero hacer la aplicación de espesores delgados. Acuérdense que yo les mencionaba a ustedes que en la línea de producción vamos a encontrar el cold roll, laminado en frío, para el tema estructural. Entonces sí o sí siempre se debe utilizar el tipo rutílico porque es un arco muy estable, porque es un arco que me permite operar de manera detallada y precisa. En este caso de la perfilería delgada, pues normalmente no se utilizan cordones, sino técnica de punteo, prender y apagar el arco de manera frecuente y constante. Se necesita que un electrodo tenga la capacidad de poder hacer ese efecto. Entonces siempre vamos a utilizar para el tema de la carpintería metálica el electrodo tipo rutílico. Tenemos el otro gran grupo que es el de los básicos, los bajo hidrógeno. Estos electrodos se consideran higroscópicos, quiere decir que son susceptibles a la humedad. Después de que yo destapo la bolsa que viene en sellado frío, pasada 3 horas, el porcentaje de humedad se incrementa. Digamos que el resultado no va a ser tan satisfactorio al momento de la aplicación de soldadura porque vamos a generar un defecto que se conoce como la porosidad. Entonces el electrodo 7018 siempre se debe mantener en un horno portátil a una temperatura de más o menos 250 grados Celsius, y este tipo de electrodo lo enfocamos ya al tema obviamente estructural de mediano y alto desempeño. Tenemos algunas imágenes ahí como un tema estructural para un edificio, la fabricación de puentes peatonales, puentes vehiculares, la fabricación de tráiler para tractomulas y hasta vagones de ferrocarril. Digamos que son algunos de los ejemplos, pero el 7018 pues tiene muchas funciones en la aplicación como tal.
Estas son las soldaduras especiales, entonces ya lo había mencionado, lo que es un acero inoxidable, lo que es un aluminio, un recubrimiento duro, una fundición, también los vamos a encontrar en presentación de lector revestido que lo pueden hacer perfectamente con nuestras máquinas de soldar. Vamos a hablar básicamente de lo que es la corriente, entonces recuerden que la corriente pues básicamente está constituida de electrones que viajan por conductores eléctricos, ya les había mencionado que en este caso pues uno de los buenos conductores es el cobre. Aquí tenemos pues la presentación de nuestros acoples rápidos cuyas referencias son 3550, son acoples que no tienen terminal de ojo, que no son tipo mariposa, que no son tuercas ajustables, sino por el contrario, simplemente medio giro, encasta perfectamente con el acople que trae la máquina y ya podemos tener la conductividad de la corriente deseada. Normalmente la corriente que nos suministra la hidroeléctrica a través de la subestación es una corriente alterna que viene en dos tipos de presentación, la corriente de 110 voltios y la corriente de 220. Digamos que son los dos tipos de corriente que tenemos en mayor demanda. Es una corriente que en Colombia tiene una oscilación o una velocidad cuyo oscila entre 50 a 60 Hz, digamos que esto normalmente lo predetermina es la subestación y la hidroeléctrica para que tengamos consumos ideales perfectos frente a la manipulación de herramientas, como en este caso lo que es una máquina de soldar. Hay un mapa importante y digamos que fue el primer mensaje que yo tuve cuando abrimos la presentación y es que teníamos un gran hueco y vamos a señalar ahí el grupo de las máquinas rotativas. No teníamos la oportunidad de poderles decir a ustedes que en este grupo pues existían máquinas, pero hoy por hoy pues ya la tenemos. Tenemos las máquinas estáticas pues siempre nos vamos a identificar y vamos a señalarlo ahí, porfa. En el grupo de las estáticas siempre vamos a hablar de lo que es una máquina inversora, porque en el mercado vamos a encontrar la rectificadora y la transformadora que no nos compete con la marca Élite, pero nuestra esencia sí va a ser 100% inversora. Y en el caso de las máquinas rotativas, pues abarcamos las dos líneas que tenemos ahí en la parte de abajo. Tenemos lo que es una máquina generadora, o sea, a través del sistema de combustión, puedo generar o puedo activar un motor que me permite conectar, ya eso lo vamos a ver ahorita más a detalle con nuestra cámara, herramientas manuales como un taladro, como una pulidora, o alguna herramienta que el mismo taladro como tal, y se me olvidó ahorita la otra herramienta que nos hace deformaciones, el motor tool. Pero también tenemos la motosoldadora, entonces la motosoldadora, además de que me dé la oportunidad de poder conectar herramientas manuales, puedo generar arco eléctrico como tal. Entonces, de este mapa conceptual teníamos un gran hueco o un gran espacio que era no tener máquinas rotativas, pero en la marca Élite de segmento profesional pesado ya contamos con esa tecnología. Nuestras máquinas siguen siendo esencia 100% inversora, entonces aquí tenemos una descripción general de lo que es la composición interna de una máquina, entonces integrados a base de IGBT, de transistores, condensadores, resistencias, hacen que las máquinas sean portables, fáciles de operar y que lo más importante tengan una fluctuación de corriente ideal dependiendo de la red de alimentación a la cual se van a conectar. Esta es la presentación básicamente de la capacitación del día de hoy, es nuestra generadora motosoldadora de la línea Rally. Recuerden que la palabra Rally pues tiene un valor súper importante en la parte comercial, ya que obviamente esto nos da a entender que el nivel de exigencia que se puede colocar esta marca pues cumple con todas las expectativas para exigirla, sacarle el mejor provecho, las mayores ventajas de acuerdo a las bondades que tiene la máquina como tal. En la motosoldadora pues es una máquina cuya esencia en su combustible es 100% a gasolina, todavía no tenemos a diésel, pero pues estamos trabajando en ese desarrollo. El combustible a gasolina pues hace que tenga un buen rendimiento con unas buenas características y en eso está asociado básicamente lo que es la autonomía de esta motosoldadora. Puedo decirles a ustedes que en un promedio de aplicación de una motosoldadora puedo consumir por hora y media aproximadamente 2 horas máximo hasta 1 galón de gasolina, quiere decir que el rendimiento es relativamente alto. Esta motosoldadora pues como lo señalamos ahí es una máquina, es una herramienta que nos puede entregar hasta 200 amperios reales, la potencia máxima son 5500 vatios y ya lo mencioné que el sistema de combustión es a base de gasolina. Esta es una herramienta
que está diseñada exclusivamente para aplicar o para trabajar en lugares donde la limitante de red de alimentación es casi nula. Normalmente eso se conoce como aplicaciones en campo abierto. Cuando no hay una red de alimentación, cuando no hay donde conectar un 110, un 220 las herramientas, pues vamos a utilizar este tipo de máquinas que son máquinas rotativas que cumplen dos funciones, ser generadoras de corriente y poder hacer aplicaciones de soldadura con un equipo de soldadura que trae interna la máquina. Estas máquinas se consideran de 4 tiempos, recuerden que el motor 4 tiempos cumplen unas expectativas muy positivas a nivel mundial porque son máquinas que me permiten hacer las aplicaciones termodinámicas en 4 pasos muy sencillos, en la combustión, en la admisión, en la combustión, en la explosión y en el escape, de manera exacta, precisa, y este tipo de motores pues obviamente me va a dar mucho más rendimiento, mucho más horas de trabajo y me va a permitir hacer esas aplicaciones de niveles muy altos en cuanto a su exigencia. La motosoldadora, al igual que una máquina inversora, tienen que tener o cumplir unas expectativas puntuales técnicas basadas, por ejemplo, en el voltaje en vacío. Tenemos 75 voltios. Cuando una máquina de estas tiene 75 voltios, dice que me permite desarrollar aplicaciones de electrodos complejos, como es el caso de los celulósicos y el caso de los bajo hidrógeno, que son, digamos que el voltaje necesario para poder tener esa estabilidad de arco. Entonces, dentro de esos 75 voltios, encontramos los celulósicos 6010, 6011 y también vamos a encontrar el 6013 y el 7018. Fíjense que cuando la máquina nos dice, o la motosoldadora en la ficha técnica, que son 200 amperios, en la parte de abajo nos dice los diámetros de electrodo que podemos trabajar. Entonces vamos a encontrar electrodos de un 16 en su diámetro, que es la imagen ahí al lado de la nomenclatura. Digamos que aquí en Colombia no somos muy fuertes en este diámetro, pero sí podemos decirles a ustedes que encontramos electrodos de 332, 1 octavo y 532. El ciclo de trabajo es al 60%. Tengan presente que cuando hablamos de ciclo de trabajo es cuando llevamos la máquina a su nivel más alto de exigencia. Entonces, durante esas capacitaciones siempre les hemos explicado cómo calcular los amperajes. Entonces, recuerden que ustedes, si por ejemplo van a utilizar un electrodo de 532, el 5 se divide en 32, se multiplica por 1000 y eso les va a dar un resultado que oscila entre los 155 y 156 amperios. Entonces, básicamente, puedo decirles a ustedes que esta motosoldadora tiene un ciclo de trabajo al 100% porque el electrodo que recomendamos son 532 avos de amperios, de pulgadas, perdón, que equivalen a 156 amperios. No se acerca sino prácticamente a los 160 amperios de la motosoldadora y tendríamos 40 amperios por encima para poder hacer una aplicación un poco más exigente. Entonces, estos son, digamos que dentro de estas imágenes es importante que ustedes entiendan toda esa información que trae el manual, el desglose de la máquina, pues para que ustedes puedan entender un poco más cuál es la operación funcional de sus productos. Tenemos la potencia máxima 5500 vatios, la potencia nominal son 5000, el arranque eléctrico, esto es como el motor de un carro o una moto. Tenemos dos maneras de iniciar, por estarte o tipo yo-yo, mediante una polea de succión o de jalado, el motor 4 tiempos. Y básicamente ya pues les hice la pequeña descripción de lo que es la función de un motor 4 tiempos. Además de ser, recuerden que además de ser motosoldadoras son generadoras y por eso queríamos resaltar ahí que al prender esta motosoldadora yo puedo colocar herramientas pequeñas como lo son esmeriladoras de 4,5, taladros pequeños, el mismo motor tool y podemos colocar algún sistema de iluminación, lámparas, con un consumo relativamente bajo. Cuando yo hago un arco eléctrico, pues normalmente ya ese voltaje en vacío que estaba en 75 automáticamente cae a 27, de 27 a 35 voltios. Entonces tenemos un voltaje en vacío y un voltaje cerrado que vamos a tener pues muy buena uniformidad y muy buena característica operacional. Recuerden que la motosoldadora esta que estamos lanzando al mercado, pues básicamente tiene conexiones para 110 y 220. Si yo no quisiera trabajar la motosoldadora, en la motosoldadora directamente de la máquina, podría colocar una máquina aparte, pero siempre recuerden que para colocar máquinas apartes en soldadura, sí o sí se deben conectar siempre a 220. Aquí tenemos otro pequeño desglose, pues digamos que los componentes con que viene la motosoldadora, el peso promedio son 98 a 100 kilos aproximadamente.
hace que sea fácil de transportar porque tiene un carrito, tiene un soporte de sujeción, además de eso pues ahí se nos coloque, a la fecha contamos con 168 unidades disponibles para que ustedes las puedan adquirir, las puedan tener, ahí está el peso y están las dimensiones de cuánto es el largo, cuánto es el ancho y el alto de esta motosoldadora, que vuelvo y lo menciono, es una máquina que tiene la capacidad de hacer arco eléctrico, pero también tiene la capacidad de poder conectar algo otras herramientas manuales como tal. Aquí está el tema de garantía, la referencia del aceite que se debe utilizar. Recuerden que esto es como un vehículo, el motor de un carro, que debe estar constantemente haciéndole o periódicamente el cambio de aceite, dependiendo de las horas. Bueno, en este caso no son kilómetros, sino horas de trabajo. También se recomienda el octanaje que debe tener el combustible, pues aquí no tenemos en Colombia ese problema, pues porque por normatividad estamos dentro de ese rango. La limpieza del filtro de aire, que eso es al igual que el filtro de un carro o una moto, pues cada 50 horas es lo aconsejable. Respetar los ciclos de trabajo. Recuerden que en el proceso manual, pues no es tan complejo tener el tema del ciclo de trabajo. Ya cuando queremos colocar una aplicación o poner en operación una máquina semiautomática, un MICMAC o un FluxCore, pues hay que tener cuidado con la operación porque si podemos prolongar un poco más el minuto de operación. Entonces ahí hay que respetar el ciclo de trabajo. Entonces, ¿cuáles son, digamos que las condiciones o los ejemplos realmente donde se pueden poner a trabajar estas motosoldadoras? Pues digamos que en el tema de construcción y contratistas, en la industria metalmecánica, la maquinaria pesada, la línea amarilla, todo el tema para reparación de esas piezas puntuales, la agroindustria, los campos petroleros y los carros talleres, digamos que son los grandes ejemplos donde podemos poner a trabajar la máquina generadora y motosoldadora. Ok, entonces, con esta última imagen, venimos a la presentación de las diapositivas. Tenemos obviamente esa herramienta de manera física. Yo sé que en cada una de nuestras tiendas a nivel nacional tienen esta herramienta porque el ejercicio va a ser muy interesante y es que el día de hoy ustedes van a poder prender estas motosoldadoras, van a ponerlas en operación, van a poder hacer un cordón competitivo en el mercado, o en el mercado no, en el concurso del día de hoy, basado en pues, que ustedes puedan evaluar cuál es el comportamiento adecuado de la máquina, cómo se comporta ese arco eléctrico, cómo manejan sus técnicas frente a ese tipo de herramientas, que para algunos es nueva, para otros pues obviamente ya las conocen en el mercado. Yo casualmente compartía en una capacitación el día de ayer que las motosoldadoras tenían una gran limitante y es que eran máquinas que pesaban como mínimo unos 800 kilos, digamos que eran muy difíciles de transportar, pero con una motosoldadora como la que tenemos en este momento, que es una máquina que pesa 100 kilos, pues hace que sea muy fácil de transportar para esos lugares de difícil acceso. Digamos que la gran ventaja de la motosoldadora es que simplemente es adherirle el combustible, la gasolina, el aceite, ponerla a trabajar y poder hacer las aplicaciones de soldadura. Entonces vamos a acercarnos al detalle, vamos a venirnos a hacer un desglose detallado de lo que es la motosoldadora para que ustedes entiendan cuáles son esas bondades que tiene el producto. Si quieres puedes mirar también aquí o en el televisor, donde te quede más fácil. ¿Listo? Entonces vamos a contar con la tecnología UltraShell, que esta tecnología obviamente le compete a la marca Sweiss, pero la tecnología UltraShell hace que tenga una cubierta tubular metálica que evita que obviamente el tema del motor esté aislado del piso para evitar alguna descarga, para evitar algún corto. Entonces fíjense que la cubierta tubular está en todo su entorno de la máquina. Vamos a ir girándola aquí para que ustedes se den cuenta. Hacemos aquí como un paréntesis y miramos aquí pues el sistema de las llantas. Son llantas relativamente altas para poder llegar a esos lugares donde no hay pavimento, donde el terreno es hostil. Tenemos un sistema de amortiguación, entonces aquí tenemos los cauchitos basados en que me permite mantener esa vibración neutralizada para que no se desajuste la máquina como tal. Tenemos aquí el tema del inicio del motor tipo yo-yo, aquí lo tenemos el desglose como tal. Tenemos donde está el filtro para purificar, para limpiar el aire. Tenemos el carburador, recuerden que esto pues digamos está basado en las tecnologías del motor como tal. Tenemos el escape, el silenciador, que es el que me permite, recuerden que aquí es bien importante mencionar esto y es que a veces tenemos una limitante y es
el ruido desagradable debido a los decibeles altos en ruido como tal. Entonces una motosoldadora, por ser pequeña, por no ser tan agreste, tiene una intensidad de 77 decibeles, obviamente estamos por encima de lo permisible para el ser humano, hasta un máximo de 45, pero es que en la presentación yo les decía a ustedes que es importante que cuando operemos este tipo de máquinas utilicemos sí o sí todos los elementos de protección personal, pero en este caso de manera más puntual unos tapaoídos, porque siempre la percepción de esos decibeles relativamente altos en un tiempo, pongo yo una hora, pues puede generar inconsistencia en la operación, falta de concentración, hasta el mismo estrés por la continuidad del ruido tan alta como tal, ¿listo? Tenemos el motor, aquí pues lo señalamos, es un motor que tiene 3600 RPM, tenemos la batería que es de 12 voltios, vamos aquí detallándola, tenemos el sistema de arranque, aquí hay algunos símbolos que es muy importante que ustedes los determinen, aquí es pues obviamente para colocarle el aceite pues dentro de la ficha técnica, recuerden que en el manual también lo dice, la referencia es 20W50, se la adhiere acá mediante un embudo y pues aquí me va mostrando el nivel al cual debería adherirle el aceite como tal. En la parte superior tenemos la información técnica, entonces dentro de la parte técnica volvemos a resaltar lo que es la marca Élite como tal, segmento 100% profesional pesado, el grupo al que pertenece esa marca, entonces estamos hablando de la línea Rally, niveles muy altos de exigencia en la operación, la referencia de la motosoldadora, entonces es una motosoldadora, pero también obviamente es una motogeneradora que ya vamos a ver dónde se conectan o dónde vamos a encontrar las tomas, 200 amperios reales con una potencia máxima de 5500. Aquí tenemos un código QR donde vamos a tener información precisa, detallada para este tipo de productos. Aquí también tenemos un desglose de lo que nos dice cuánto es el voltaje en corriente alterna, el consumo, la potencia nominal, el rango de corriente, la velocidad de fluctuación de la corriente y el tipo de corriente a la que puede trabajar. Entonces aquí en la parte superior ya tenemos el tanque de almacenamiento, seguimos girando la máquina pues para que ustedes se den cuenta cómo se comporta, cuáles son las características, las bondades que tiene. En la parte trasera también pues tenemos una malla protectora para evitar los golpes del tanque, porque pues acuerden que el tanque tiene un gas combustible que de otra manera debemos evitar cualquier mala operación. Y en la parte frontal de la máquina pues también vamos a venir a este detalle. Entonces, importante lo que les decía en la presentación. Primero es una motosoldadora, sabemos que una motosoldadora porque tenemos aquí el botón de amperaje, es una máquina, en esta parte viene pues como la máquina de soldar. Dentro de sus componentes internos es una máquina rectificadora, yo les mencionaba a ustedes que es rectificadora porque hay un más y hay un menos. Las conexiones de estos acoples son referencia, vamos a ver si se alcanza a notar acá, 3550, no sé si se alcanza a ver, vamos a colocarla de color negro también, entonces viene color rojo y color negro. Entonces tenemos referencia 3550, a ver, no sé si se nota, mira, aquí, 3550 y 3550, que se ve, esa es la referencia a los conectores, o sea, esta medida que debe casar perfectamente acá, entonces es un acople tipo hembra, es un acople tipo macho, era lo que yo les decía a ustedes, casa perfectamente mediante una guía medio giro, ya tengo el cable conectado acá para la portaelectrodo, la portamasa medio giro, y ya también lo tengo listo ahí. Con este vuelvo y les recuerdo, ajustamos el amperaje, tiene un fusible de seguridad que se va a saltar cuando encuentra alguna anomalía, el indicador de horas de trabajo, velocidad de corriente y tipo de corriente. Vamos a encontrar una primera toma. Hasta aquí la máquina podría ser generadora, entonces al prender el motosoldador ya la máquina me está generando corriente, aquí puedo conectar una herramienta manual como lo es un taladro, una pulidora, recuerden que en esta ella nos está diciendo que es una corriente alterna a 110 voltios, ¿listo? Pero si yo quiero o no quiero, perdón, trabajar la motosoldadora o la máquina soldadora que trae interna dentro de la máquina, puedo colocar otra máquina de soldar acá, entonces lo que veo aquí es que la máquina en esta toma la puedo conectar a 220 voltios, trae esta toma que dentro de la motosoldadora trae la clavija
que va a casar perfectamente ahí, simplemente identificar la muesca por donde debe entrar cada una de ellas, medio giro y vamos a tener la clavija ahí. ¿Listo? Tenemos el encendido tipo estarte, o ya lo vimos en la parte trasera del yoyo, y aquí este regulador de corriente que es el que me habilita la operación de la motosoldadora como tal. Entonces fíjense que tenemos todo el detalle de la motosoldadora, es muy sencillita, muy básica, y está diseñada, vuelvo y lo reitero, para que cada uno de ustedes pueda tener la oportunidad, en el caso del día de hoy, ponerla a trabajar, hacer un cordoncito de soldadura, participar del concurso, conocer un poco más de esta tecnología y lo más importante, que ustedes son ese ente mandatorio que mediante el voz a voz van a dar los aspectos positivos de esta motosoldadora. Recuerden que la motosoldadora está diseñada es para trabajar en, digamos que con amperaje relativamente alto. Si yo quiero una máquina de estas para hacer una puerta y una ventana, pues estoy casi seguro que no van a lograr las expectativas porque esta máquina está diseñada es para trabajar amperajes relativamente altos por encima de los 100 amperios. Bueno, se me olvidó mencionar aquí el tema del choque. Recuerden que estas plantas o estas motosoldadoras cuando están nuevas, 0 kilómetros, nunca las prendan con el choque activo porque nunca les va a dar. Aquí está la información, entonces aquí dice arranque, siempre el arranque debe ser acá y ya cuando tengan su operación de uso, entonces sí van a activar el choque. Aquí tenemos el inicio tipo yoyo, un encendido prácticamente manual y digamos que estas son las bondades que tiene la operación o la manipulación de este tipo de máquinas que hoy por hoy tienen una buena demanda en el mercado. Aquí también tenemos el desglose del paso a paso con cómo pueden hacer el inicio de la motosoldadora para que ustedes entiendan que es una máquina muy sencillita. A veces nosotros por ver tanta información, tantos componentes, pues a veces pensamos que es una máquina muy difícil de programar, pero simplemente el mensaje es muy positivo. Lo primero que debemos hacer es leer el manual de usuario. Segundo, identificar esos accesorios que se necesitan, entonces los cables conductores, el combustible, gasolina, el aceite, revisar el filtro de aire y ponerla en operación. Entonces la idea de la capacitación o de la presentación de este producto el día de hoy es que ustedes a través de nuestras tiendas Toolstore a nivel nacional, a nivel Colombia, puedan tener el privilegio de poder operar nuestras máquinas sin ningún costo. Digamos que el gran beneficio que van a tener ustedes es que para aquellas personas que no han trabajado una motosoldadora sepan cómo funciona uno de estos productos y para aquellas personas que ya han trabajado motosoldadoras puedan hacer sus comparaciones. Fíjense que es una máquina súper pequeña, que a pesar de que tiene un peso considerable, podemos comparar con esas máquinas o esas motosoldadoras grandes, robustas, que son casi imposibles desplazarlas porque se necesita un puente grúa, una diferencial. En este caso, pues simplemente el factor humano nos permite hacer el desplazamiento levantando esta palanca y desplazándola a través del sistema de llantas. No sé si tenemos dudas, preguntas, inquietudes. Creo que todo el mundo a nivel nacional está activo o quieren o quieren ver realmente la parte operativa. En este caso, pues no lo podemos hacer porque estamos en un recinto cerrado. Recuerden que una planta o una motosoldadora siempre está en un campo abierto porque esto genera gases altamente tóxicos. El monóxido, que es el resultado de un motor de combustión, puede ser altamente riesgoso para la inhalación de humo. Entonces, recomendación, siempre hacerlo en campo abierto. La inhalación también de gases, efecto de la soldadura, pues hace que también sea limitante. Pero pues la idea es que ustedes lo puedan hacer en cada una de nuestras tiendas Toolstore a nivel Colombia, que la pongan a punto. Nuestros asesores, nuestros promotores van a estar muy pendientes del paso a paso para poner a punto esta máquina en operación y pues ustedes van a participar activamente haciendo ese cordoncito de soldadura, mirando las cualidades, las bondades que tienen. Recuerden que estas máquinas ya no son como la inversora, que por ejemplo tiene anti-stick. Esta máquina se encarga de entregar corriente y la máquina no se va a bloquear, entonces hay que tener mucho cuidado con la habilidad. Al momento de que ustedes identifiquen que el electrodo se queda pegado, pues automáticamente deben quitar la pinza portaelectrodo para que la planta no vaya a entrar por ahí en un corto, ¿listo? Otra gran ventaja es que ustedes pueden extender estos cables, entre más largos tengan los cables, pues va a permitir trabajar unos amperajes más bajos, entonces, no sé, más de 6, 7 metros de longitud en la masa y en el portaelectrodo es lo recomendado para que puedan perder un poquitico de potencia y puedan enfrentarse a espesores delgados. No quiero decir que esta máquina solo está diseñada para trabajar espesores gruesos, pero sí puedo también trabajar en ocasiones los espesores delgados acatando la recomendación que di.
Pues la invitación obviamente, vuelvo e insisto, es a que ustedes puedan poner en práctica la máquina o ponerla a punto para que puedan aplicar. Recuerden que en la presentación decía que podemos trabajar un 60-10, un 60-11, un 60-13 y la actividad de hoy en el concurso pues básicamente vamos a trabajar un electrodo 70-18. ¿Por qué 70-18? Porque es un electrodo con revestimiento relativamente grueso y digamos que queremos ver el comportamiento operativo. Damos por finalizada la capacitación del día de hoy, agradeciéndole a cada uno de ustedes por la participación, por haber tomado un poco de su tiempo en adquirir un poco más de conocimiento en la parte teórica y práctica de nuestros productos y decirles a ustedes que cuando ustedes generen esas dudas, esas inquietudes no es que las dejemos en saco roto, no, nosotros tratamos de atacar esa necesidad, ese requerimiento y hoy por hoy les podemos decir con orgullo que todas esas inquietudes que ustedes tenían frente al motosoldador, hoy por hoy, en la marca Élite es una realidad. Entonces la invitación nuevamente es a que puedan participar de ese concurso y lo más importante, que conozcan la tecnología de la marca Élite, segmento 100% profesional pesado. Que tengan un excelente día y que participen activamente del concurso.